3 años que Moisés, ¿verdad? Bueno, estamos comenzando la clase. Estamos en el capítulo número 2 de Éxodo. Y el día de hoy tenemos muchos temas que llevar a cabo. Es importante primero señalar acerca de la vida de Moisés, ¿sí? Y su llamamiento. En el capítulo número 2, ¿verdad? Comienza la historia. Esta historia de Moisés no nada más la encontramos en el Antiguo Testamento, sino también vamos a ver, ¿verdad?, que es señalada en los Hebreos y también en Hechos. Ahorita vamos a ver las citas y vamos a estar haciendo una comparación de todo lo que se nos está diciendo acerca de la vida de Moisés. Y lo primero que volvemos a recordar, ¿verdad?, es el nombre de Moisés. El nombre de Moisés, ¿sí?, en el hebreo, en el original, es Moshe. Moshe significa sacado de las aguas. Pero también nos damos cuenta que como Moisés tuvo una mamá egipcia, entonces ellos tenían un idioma que se llama copto. Este idioma, ¿verdad?, también encontramos la palabra Mosh. La palabra Mosh quiere decir hijo. O sea que el nombre de Moisés es una mezcla entre el idioma egipcio y el hebreo, ¿sí? Así como nosotros tenemos algunas palabras que utilizamos del inglés en español. Por ejemplo, nosotros decimos closet, nosotros decimos coach, nosotros decimos sandwich, y son palabras, ¿verdad?, que no están en español, pero que las asociamos ya en nuestro idioma. También podemos tener en el español palabras que derivan del árabe como almohada, y así sucesivamente. Es esta mezcla, ¿verdad?, de una influencia que hubo en este tiempo, ¿verdad? Pues tanto los egipcios como los hebreos tuvieron alguna influencia, y esto lo podemos ver en el idioma. Así es que estamos viendo algo muy importante, que es la genealogía, ¿verdad?, de Moisés, de dónde desciende, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos habla que es de la tribu de Leví. Y estamos viendo, ¿verdad?, que Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Dentro de estos hijos tuvo a una mujer, Jocabed. Jocabed se casa con Amram, y Amram, ¿verdad?, viene siendo el suegro, ¿verdad? El suegro de Moisés. Es que se lo puse acá, perdón. Vamos a borrarle aquí porque se va a revolver. Entonces, Jocabed. Sí. Es que aquí lo puse mal los nombres de los hijos de, o sea, me fui luego a Moisés. Ok. Acá vamos a poner a Moisés, ¿verdad? Bueno, más para acá. No tengo mucho espacio, pero voy a tener que ir borrando. Ok, entonces. Jetros. Miren, ya sé cómo le vamos a hacer. Ok. Vamos a ir señalando la esposa, el nombre del suegro. Aquí los nombres. Todo es asociado con Moisés, acuérdense. Vamos a poner, ¿cómo se llamaba la esposa? Séfora. ¿Cómo se llamaba el suegro? Jetro, sí. Ahorita sale acá. ¿Cómo se llamaban los hijos? De Moisés. Eliezer. Es que ese nombre como que no queda muy. Eliezer. Y Gerson. Gerson nos acordamos más porque da un significado el libro, ¿verdad? Bueno, da una explicación larga, pero para hacerlo corto es peregrino.
Sí, o sea, el nombre del hijo de Moisés, o sea, como lo tiene, ¿verdad? En su peregrinar él cuando era, o forastero también, forastero. Ok. Entonces, Amram se casó con Jocabed. Ellos son esposos, ¿verdad? Y luego de aquí ya desciende Yetro. O sea, ellos tienen como hijo a Yetro. Lo voy a poner en mayúscula para que se vea. Ok, y Yetro se casa, ¿verdad? Yetro tiene a su hija Séfora. Tiene a su hija Séfora y Séfora se casa con Moisés. Y ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, acerca del suegro de Moisés, pero estábamos hablando bien de él. Que el suegro de Moisés, ¿verdad? Era el suegro de Moisés, desciende de Leví, ¿verdad? O sea, del sacerdocio, y podemos asociar como una persona espiritual, ¿sí? Una persona espiritual que viene a enseñarle y a ser de mucha ayuda para Moisés, ¿sí? Que Moisés venía con su cultura egipcia, ¿ok? Entonces, sí necesito ir borrando. Sí, ustedes me van diciendo. Por mientras vamos a leer. Dice, apenas estamos comenzando, ¿sí? Y vamos a comenzar el capítulo número 2 y estamos hablando primeramente de Moisés. Entonces dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Ok, entonces vemos que entre Moisés, ¿verdad?, y su esposa hay algo, son familiares, ¿verdad? O sea, lejanos, pero sí son. Creo que viene siendo como la prima, ¿ok? Prima o tía. Entonces, vemos que, ¿por qué? Porque vienen de Leví, los dos, ¿verdad? Interesante. Pero ellos, dice que la mujer quedó embarazada y tuvo un niño hermoso. Dígame cuál mamá de aquí no ve a sus hijos hermosos. Todas las mamás. Entonces decimos nosotros, no es seguridad, ¿verdad?, que ahí diga que era hermoso, porque pues, o sea, todas las mamás decimos lo mismo. Pero aquí cuando dice hermoso, ¿verdad?, no se refiere nada más al aspecto físico, ¿verdad? Había algo en ese bebé que hizo sentir a los papás que iba a ser alguien muy importante. O sea, Dios les pone ese sentir. Imagínense, yo me puse así como que dije, a ver, en esa época, si yo hubiera estado en esa época, hubiera sido bien difícil para mí decir, yo quiero tener un hijo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Todos, ¿verdad?, los arrojaban al río Nilo para que murieran. Era un tiempo muy difícil, ¿verdad? Yo dije, qué fe tan grande, ¿verdad?, de los padres de Moisés para tener, ¿cuántos hijos? Sí los puse, ya no los puse, ¿verdad? No los puse. Los hermanos de ella. Dije, ¿cómo él o cómo ellos pudieron confiadamente, ¿verdad?, tener a Moisés? ¿Por qué? Porque ya tenían a Miriam. O sea, tenían a Miriam, que era la más grandecita, ¿verdad? Y luego tenían a Aarón, de 3 años, y luego les nace Moisés. Entonces, pero fíjense cómo Moisés, ¿verdad?, desde su nacimiento era alguien especial. ¿Y por qué puse aquí Moisés como la sombra de Jesús? Porque vamos a ver en muchas cosas que se parecen, ¿verdad? ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? De la misma manera, ¿verdad? Había dictado, ¿verdad?, que todos los niños menores de 2 años, ¿verdad?, iban a morir, los varones. O sea, nacieron en tiempos donde los gobernantes en su época eran unos tiranos, ¿verdad? Y hablamos en la clase pasada mucho acerca de la muerte, ¿verdad?, que se está permitiendo, ¿verdad?, en nuestros tiempos y en aquellos tiempos. Entonces,
es terrible, ¿verdad? Todo esto es plan de Satanás. Entonces, Moisés, ¿verdad? Ven algo en él. Y también estaba pensando y dije, pues imagínense, ellos lo tuvieron que esconder 3 meses. O sea, 3 meses de que no llorara tan fuerte, 3 meses de que nadie lo viera, 3 meses de que sus hermanitos no jugaran con él. O sea, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Pero era tanto su preocupación, ¿verdad? Para que él sobreviviera, que estos 3 meses yo me imagino como mujer, ¿verdad? A su madre de estar haciendo un plan, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Dios la ilumina, le permite, ¿verdad? Tener inteligencia, sabiduría de cómo solucionar todo esto. Entonces me imagino a ella todos los días tratando de hacer un plan para que el niño no muriera. Entonces ella, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo leemos aquí se ve como que la historia está bien enlazada, todo fue como muy natural lo que sucedió, pero quizás no, ¿verdad? Quizás todos los días estuvieron pensando en su mente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Ok, entonces ahorita nos enseña, este pedacito nos enseña que los recursos que tenemos, ponlos para el Señor y el Señor va a utilizar todo lo demás. ¿Cuál era el recurso que tenía? ¿Verdad? Los juncos, decía, ¿verdad? Imagínense el río Nilo. El río Nilo, ¿verdad? Ok, entonces ellos, ¿verdad? Aquí crecían, ¿verdad? Estos juncos que medían como 5 metros, eran utilizados para hacer hojas, papiro, ¿sí? Eran utilizados para hacer barquillas, ¿verdad? Y en este caso canastas como la que le hicieron a Moisés. De hecho, en nuestros tiempos, ¿verdad? Todavía lo conocemos así. Y cuando nace un bebé, preguntamos, ¡ay, tiene un Moisés!, ¿verdad? Esta canasta de mimbre. Entonces, sí. Entonces, yo me imaginé, ¿verdad? Yo, cuando estaba chiquita, que ver a la mamá poner en el canasto a su bebé, yo me imaginé como que lo puso así y el bebé se lo llevó la corriente, ¿verdad? Pero al leer bien la Biblia, o sea, nos da a conocer mejor esto. Dice, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, ¿ok? Estos son los juncos. Dice, la embadurnó, ¿verdad? Con brea y asfalto. Dice, y poniéndolo en ella al niño, ¿verdad? Fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del Nilo, ¿ok? Yo me imaginé que el bebé del canasto iba así, ¿verdad? Con la corriente, pero no, ella fue muy inteligente, ¿verdad? Ella lo puso aquí, donde están los juncos. Bueno, vamos a poner nada más uno porque nada más fue uno. ¿Por qué? Porque aquí no, el bebé, ¿verdad? No podía irse así con la corriente y ahora sí que nadie lo iba a poder agarrar. Lo puso en un lugar, ahora, que lo puso exactamente, ¿dónde? Donde estaba la princesa, ¿verdad? Donde ellos sabían que la princesa iba, ¿verdad? Y que estaba con las otras acompañantes, ¿sí? Entonces, ahí lo pone, ¿para qué? Para que el bebé se quede de alguna manera seguro y un poquito estacionado, ¿verdad? Y ella pueda tener tiempo de verlo, ¿ok? Dice el libro, ¿verdad? Y seguramente sí. Pero acuérdense también lo que hablamos de los egipcios, que ellos tenían hijos con su propia familia, ¿sí? Entonces tenían hijos con la hija, ¿verdad? Con la hermana, para preservar, ¿verdad? La sangre real. Y sabemos que muchos de estos bebés pues nacen mal, o sea, físicamente, sí. ¿Ya ahí viene el tiempo ya? Sí, sí. O sea, en el tiempo de siempre ha existido eso. Ahorita ha llegado tanto la ciencia, hermano, que por ejemplo ustedes dos se pueden casar y les hacen unos exámenes genéticos y hasta les pueden decir, ustedes dos no son compatibles para casarse porque van a tender a tener hijos
con deformidades, con enfermedades. O sea, la ciencia ha avanzado tanto, ¿verdad? Pero vemos aquí que era una maldición, ¿verdad? Porque no era de Dios. Es como me han hecho muchas preguntas unas compañeras de la escuela, ay, a ver, ¿y por qué antes tenían varias esposas, verdad? ¿Y por qué se casaban con la prima, con la tía, verdad? En este caso sabemos que hay una relación de parentesco familiar, ¿verdad? Entre los papás de Moisés, y todo tiene una explicación, ¿verdad? El Señor, nuestro Dios, nunca fue su diseño, ¿verdad? Que un hombre tuviera dos mujeres, ¿verdad? Nunca fue el diseño, ¿verdad? Que lo vemos en la Biblia, sí. Y es que es lo más hermoso de esto que estamos viendo ahorita, que estamos viendo a Moisés y su vida real, a Moisés y el personaje real. O sea, aquí no estamos idolatrando a nadie, ¿verdad? En la palabra de Dios muestra el personaje con sus aciertos y sus desaciertos. Y quisiera mencionarles que en la palabra de Dios, si podemos seleccionar algunos personajes que no le señalaron tantos errores, podría ser Daniel, podría ser Josué, y José, que lo acabamos de ver, ¿verdad? Anteriormente. Estos tres personajes, pero de ahí para adelante, todos van a mostrar tales y como son y con muchísimos errores, ¿verdad? Empezando con Moisés, ¿verdad? Porque vemos un llamado especial que tuvo él, ¿verdad? Una preparación que el Señor hizo de una manera extraordinaria. O sea, desde de dónde nace, ¿verdad? De la tribu de Leví, ¿sí? Y que va a tener una mamá, ¿verdad? Una mamá conocedora de Dios y que lo va a cuidar. Dice el versículo número 3, dice... Bueno, ahí vemos que la brea y el asfalto, ¿verdad? Es para impermeabilizar, ¿verdad? El canasto para que no entrara agua. Y estos eran conocimientos que ellos tenían, ¿verdad? Ellos usaron el conocimiento que tenían. Entonces, y los recursos. Dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Es ahí donde les digo que había un plan, ¿verdad? Todo estaba fríamente calculado. Entonces la hermana estaba ahí vigilándolo de cerca a ver qué pasaba con el canasto y con el bebé. Versículo número 5. Traigo otras versiones, ¿verdad? No traigo la de ustedes. Pueden ir comentando si tienen alguna pregunta o quieren decir algo, ¿sí? Pueden hacerlo. En eso la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Dice, sus doncellas, mientras tanto, se paseaba por la orilla del río. ¿Ok? La orilla del río, ella se paseaba por aquí, se bañaba ahí, todos lo sabían y aquí estaban las doncellas alrededor de ella. ¿Ok? En eso dice, de pronto la hija de Faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del Faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, ¿verdad? ¿Cuál es la compasión? ¿Qué significa compasión? Es el amor puesto en acción, ¿verdad? Porque cuando decimos, pobrecito de ti, eso nada más es así como lástima, ¿verdad? Ay, pobrecito, mira, está solo. Pero cuando digo, pobrecito, déjame ver a ver qué hago, ¿verdad? Es compasión. Ajá. Y está mejor escrita, ¿verdad? La palabra con más énfasis, compasión, dice, porque compasión nos tuvo Jesucristo a nosotros, ¿verdad? Para salvarnos. O sea, no nada más dijo, pobres de estos, mira, se van a ir, pero no, dijo, pobres de ellos y yo voy a entregar mi vida, ¿verdad? Para salvarlos. Entonces, dice, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo, ¿ok? No le importó, ¿verdad? Que fuera un niño hebreo. Era un niño hermoso, ¿verdad? ¿Mande? Así es. Ella era estéril y en el río se supone que Uh-huh. se bañaban por la creencia de que les ayudaba Bueno, el río principalmente era sí, un dios, ¿verdad? y le pedían para la infertilidad. Ajá, así es. Y algo estaba comentando con Virginia al comenzar antes de comenzar la clase, le digo que tenían una, pues se podría decir como un juramento, ¿sí? Un juramento que ellos hacían cuando iban al río y sobre todo las mujeres, como dice Javier, que eran infértiles, ¿sí? Y decían así, decían,
que quiero leerlo exactamente como ellos lo dice, no he afligido a ningún hombre, no he hecho que ningún hombre llore, no he negado la leche a las bocas de los que maman. Precisamente, ¿verdad? Este era el juramento. Ahora, lo tenían como un dios, ellos creían en los dioses de la fertilidad, ¿verdad? ¿Por qué un dios, verdad? Porque dijimos que era la provisión para Egipto, ¿verdad? O sea, si no hubieran tenido este río, no hubieran sobrevivido como pueblo, como nación, ¿verdad? Entonces, le estaba comentando a Virginia que cada año, ¿verdad? Sucede que hay grandes lluvias que desbordan al río. Al desbordar el río, se mezcla como la tierra, la arena del río, y con el agua, y se hace el agua como blanquecina, como si fuera leche, ¿sí? Como lechosa, y ellos lo asocian, ¿verdad? Como que es ese Dios de la fertilidad que está, ¿verdad? Ahí trayendo prosperidad. ¿Por qué? Porque prospera todo Egipto, ¿verdad? Al tener abundancia de agua, y podemos ver eso físicamente, que se ve como leche. Y luego diciendo este juramento, no he afligido a ningún hombre, no he hecho que ningún hombre llore, no he negado la leche a las bocas de los que maman. Y ahí vemos la mano de Dios en todo momento. La provisión de Dios, el cuidado de Dios, la perfección, ¿verdad? Y por eso inmediatamente ella no pudo negar, ¿verdad? Salvar a este niño, ¿sí? Y que lo amamantaran, ¿ok? Entonces, sí. Pensó que su Dios la había, Se lo había dado, ¿verdad? O sea, me han entregado este bebé hermoso. Y recuerden que también hay que pensar, o sea, había una influencia del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios no pudo haber pasado desapercibido para ellos, definitivamente. O sea, tenían que relacionarse con ellos, los escuchaban, había creencias, y no dudaría que esta princesa, ¿verdad? De alguna manera también, ¿verdad? Creía en el Dios de los judíos. ¿Por qué no? Si creían todo era Dios, todo, el faraón era un Dios, el río era un Dios, todo era Dios. Entonces, pienso yo que, pero bueno, el libro menciona otra historia, ¿verdad? Y se enfoca un poquito más, ¿verdad? En que ella era infértil. ¿Qué más nos dice el libro? ¿Alguien recuerda? ¿Lo estudiaron? ¿No? esos, bueno, ya voy bien adelante, pero ahorita que está diciendo que todos eran 10, Ajá. fueron 10 plagas por Es el otro domingo. Porque luego no voy a alcanzar. Ok, ¿sí? Discúlpenme, pero yo quiero que abarquemos todo. Sí, la otra semana. Ok, nos vamos al siguiente. Dice, entonces la hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe el niño por usted? O sea, aquí decimos, yo me imagino que las doncellas, pues ella le pregunta primero a las doncellas, ¿verdad? Oye, ¿no sabrás tú a alguien que pueda amamantar a este bebé? Y seguramente, ¿verdad? Diosidencias, las doncellas yo creo que dijeron, no, yo no conozco a nadie, ¿tú? No, yo tampoco. Y ahí es cuando la niña, ¿verdad? Miriam, se acerca, ¿verdad? Y, ¿verdad? Hace esta conexión con ella inmediatamente para que le resuelva de una manera rápida, ¿verdad? A la princesa el problema que ella tiene. Entonces dice, ve a llamarla, contestó. Dice, la muchacha fue y trajo a la madre del niño, ¿verdad? Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Ok. El Señor ya lo tenía todo preparado, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que que su mamá misma tenía que criarlo? ¿Sí? Porque el plan de Dios, ¿verdad? Era que este niño asentara muy bien sus bases de fe, ¿ok? Si usted le pregunta a alguien, ¿cuándo crees tú que yo le debería de hablar a mi hijo de Dios?
La persona le va a decir, espérate, ¿verdad? Que empiece a hablar, que tú le empieces a poner un dibujito. Mentira, ¿verdad? Las bases de fe, ¿verdad? Están desde que ya hay vida, ¿verdad? Porque nosotras como madres sí podemos creer, ¿verdad? Que ponle música clásica y va a ser una persona bien inteligente, ¿verdad? Podemos creer todo, ¿verdad? Y estar a nuestros hijos, ¿verdad? Motivándolos en todas las áreas para que sean inteligentes, para que sean músicos. ¿Y por qué no recalcamos tanto la importancia de la enseñanza de Dios a nuestros hijos desde el vientre, ¿verdad? Desde que son bebés, nosotros podemos hablarle. ¿Por qué? Porque los primeros años de vida, de 0 a 5 años de edad que tiene un niño, es cuando este pequeño va a sentar las bases de fe. ¿Por qué? Porque sabemos que de ahí ya comienza el kinder. Y lamentablemente nosotros no hacemos esto, no enfatizamos esto como una gran preocupación en nuestros tiempos y en todos los tiempos, ¿verdad? Les digo que los niños, los judíos, ¿verdad? Memorizaban el Pentateuco de memoria. A una edad muy pequeña, como a los 6 años, ya se lo sabían de memoria. Entonces, tanto atraso que tenemos nosotros en nuestra sociedad, que no le damos el énfasis y la importancia, ¿verdad? Porque nosotros como madres somos las encargadas, ¿verdad? De parte de Dios, de asentar esas bases firmes de fe en nuestros hijos, ¿verdad? Porque era tan importante esto para que se realizara el plan de Moisés que Dios tenía. Ahora los llevamos al Head Start, luego. No les hablamos nada de Dios. Quizás podríamos decirlo que hasta 5. Me quiero ir mucho a 6, pero ponle que 5. Lo más probable es que fue a los 5 años, porque el destete era a esa edad. O sea, no es como en nuestros tiempos, ¿verdad? En nuestros tiempos te dicen, hombre, dale un año amamanta un año a tu hijo, ¿verdad? Es lo que te dicen. Muchas personas que son un poquito más como que orgánicas y todo eso, le dan 2 años. Pero nosotros nunca escucharíamos 3 años, ¿verdad? Pero los hebreos en ese entonces hasta 5 años les daban. El pecho. Ajá. Sí, y es raro, o sea, alguien que le dio 3 años es raro, pero posiblemente yo creo que sí tenía 5 años porque este niñito ya, me imagino yo que le enseñaron el idioma, le enseñaron a repetir, porque era la enseñanza, ¿verdad? Que hacían, era a través de la memorización, ¿sí? Entonces yo creo que sí pudo haber estado con ella hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque ahí también él asentó, porque vamos a ir viendo, ¿verdad? En la palabra de Dios, cómo él asienta sus raíces hebreas, o sea, él se siente parte, ¿verdad? Se siente que es su pueblo, se siente que ellos eran sus hermanos, por lo que pasa, ¿verdad? Posteriormente. Entonces, estas 2 cosas fueron muy importantes para que él estuviera con su mamá, ¿sí? Y que Dios así lo permitió. Entonces, proseguimos en la lectura de Éxodo, capítulo número 2. Ya crecido el niño, se lo llevó, dice, a la hija de Faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río, ¿verdad? Así es. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Ok. De los 5 años a los 40 años, Moisés vive en Egipto, ¿verdad? Con los egipcios. Dios preparando a su llamado, que es Moisés, ¿verdad? ¿En qué dice que él era, él fue preparado pues en todas las ciencias, ¿verdad? En todas las ciencias, ¿cuáles podemos mencionar? Astrología, matemáticas, ¿sí? Para los egipcios era importantísimo
¿En las qué, hermano? ¿No lo escuché? Artes militares. Ah, ok, artes militares. En cómo dirigir, En fin, ¿verdad? En todo. O sea, imagínense, por lo que vemos, el libro, ¿verdad? Señala, y creo, ¿verdad? En eso coincido con el libro, en que la hija de Faraón sabía, ¿verdad? Bueno, ahí menciona este nombre de no voy de acuerdo con el nombre, pero sí voy de acuerdo con la historia, que ella, ¿verdad? Estaba reinando, entonces que ella iba a necesitar un sucesor y obviamente estaba pensando en su hijo, ¿verdad? Porque al ponerle, como lo mencionamos al principio, ¿verdad? Al ponerle hijo ella, era un hijo que adoptó completamente, ¿verdad? Si los hebreos cuando adoptaban a un hijo, ¿verdad? Les daban su nombre, o sea, le daban herencia, le daban todo. O sea, no es como que ahora que a lo mejor se hace un poquito de distinción, ¿verdad? Y te dicen, ah, sí, ellos son mis hijos, ¿verdad? De sangre y él es mi hijo adoptado, ¿verdad? Ahora podemos hacer un poquito más en ellos no, ¿verdad? O sea, ellos cuando adoptaban a alguien era completamente su nombre, su apellido, era todo, herencia. Y es lo mismo como el Señor ha hecho con nosotros. Él nos ha dado un nombre, Él nos ha dado una herencia, ¿verdad? Y posiblemente por lo que vemos, ¿verdad? Porque se prepara este niño en todas las áreas, ¿verdad? Que se pudiera. Y vemos, ¿verdad? Que ella a lo mejor lo veía como el sucesor, como un faraón, ¿verdad? Ellos estaban en su mente el próximo faraón. ¿Por qué no? ¿Mande? Sí, sí, sí. Sí. Me acuerdo de la vez pasada cuando Ajá. mencionaba de cómo era su forma de vida y Ajá. cómo los egipcios tenían esa reverencia por sus dioses y temores que los iban a juzgar y todo eso. Sí. Y ahorita que comentas esto, ahí también veo la providencia de Dios en la forma en que Egipto se movía o se dirigía, porque pues tenían esta inclinación hacia los dioses, tenían este amor por el adoptado de esa forma que dices que para hacerlo su propio hijo, o sea, todo eso no era casualidad. Bueno, aquí estoy hablando como específicamente de ella. O sea, no, el pueblo judío sí, los hebreos sí tienen esta manera, esta costumbre, ¿verdad? De adoptar a alguien y darle todo. En el caso de los egipcios no lo conozco muy bien, pero yo pudiera pensar que a lo mejor ella en su mente, como le digo, como había una influencia, yo pienso como que ella de alguna manera, Dios lo utilizó. Sí, a lo que voy es que Dios todo es mencionada en la Biblia. Proveyó, Sí. incluso en Egipto, o sea, nada era casualidad, sí. Todo Dios lo Sí. usó por providencia. Sí, sí, sí. No, y sí le estoy entendiendo, hermana, nada más que para que le quede claro, ¿verdad? Porque no quiero enseñar algo que no es. Sí. No que yo esté segura de que los egipcios también adoptaban de esta manera, no dije eso. Los hebreos sí estoy segura, pero yo en mi pensamiento creo que la hija de Faraón es mencionada en la palabra de Dios porque creo que ella, ¿verdad? Había algo una fe en Dios, o sea, de alguna manera para poder, ¿verdad? Porque Dios la escogió, en este momento la escogió a ella, Dios la usó, ¿verdad? Entonces eso para mí es gran peso, ¿verdad? Que sea mencionada ahí como alguien que fue utilizada como un instrumento para el Señor. Entonces posiblemente a lo mejor hasta el pensamiento de adopción sí pudo haber sido ese, ¿verdad? Pudo haber sido este es mi hijo, y es el futuro faraón. Y hay que prepararlo. Y no hagan distinción, ¿verdad? O sea, lo amaba. Yo creo que llegó a amarlo, ¿verdad? Como hijo. Y como vemos, o sea, no nada más era hermoso, sino que vemos como que de esas personas que dices tú, híjole, es una persona agradable. Me imagino que Dios le había dado talentos, inteligencia, o sea, me imagino un niño, o sea, egipcio, así como nosotros nos sorprendemos de nuestros hijos que vienen a Estados Unidos y que aprenden rápido inglés y yo digo, han de decir los americanos, bueno, mi hijo no sabe español, inglés, nada más habla inglés, ¿verdad? Y como estos niños llegan aquí y saben inglés bien rápido, o sea, me imagino de esa manera, o sea, como ese niño bien inteligente, ese niño que te da gracia, que, o sea, el Señor la había escogido. Ahora, el Señor le había dado todo eso. menciona mucho dos estudios que tuvo. El libro menciona que era en dirigir y en otra cosa que era que
¿Que era bueno? O sea, que Era había un estudiado, o sea, claro, estaba preparado. ya está. Era un gran líder. Sí, Ajá. ándele, sí. Era un gran líder. Para Sí. ser líder, por todo, ese era el plan de Dios, o sea, Así es. nada se salió del, Nada, ¿verdad? para dirigir el pueblo. En el caso de él, ¿verdad? En el caso de él. Porque vamos a ver que el llamamiento, ¿verdad? No nada más es aquellos inteligentes, bonitos, preparados. Ese fue el caso de El Moisés. libro dice, Ajá. creo que, no sé si en mi versión, que era hermoso en gran manera. Sí, sí, sí. O Por sea, eso le digo que hermoso en gran manera no nada más debió de haber sido físicamente. pero ya ven Tenía que ser también algo en su interior, algo en su persona. Ajá. pero como tenía una deficiencia para hablar, Ok, ahorita le vamos a ver eso, pero quiero decirles, bueno, ya que salió, ahí dice, Señor, es que yo, soy Se me lengua la tardo traba. para hablar, hay varias teorías, ¿ok? Yo siempre escuché la teoría de que era inarticulado y ahorita vamos a ver las excusas de Moisés que pone, y esa es una excusa, todas van a ser con la I. Era inarticulado, o sea, como tartamudo, ¿verdad? Yo había escuchado siempre esa ¿Cómo qué? teoría, tartamudo. Pero al profundizar un poquito más y ver todo eso, dije no. Y al ver cómo fue el encuentro, ¿verdad? Cuando dice, ¿qué? ¿Tú te crees que nos vas a gobernar, ¿verdad? Cuando se enfrenta más adelante, cuando ya después de comete el asesinato. O sea, vemos cómo él, ¿verdad? Era una persona, Moisés era una persona orgullosa, una persona realmente que tenía palabra, tenía conocimiento, tenía poder, ¿verdad? Que todo eso, ¿verdad? Dios lo vaya a trabajar en el desierto. Y pienso que en el momento cuando le pone esas excusas al Señor, era nada más como que él, cuando Dios te llama, te sientes inadecuado. Te sientes como que no la vas a hacer. O sea, dices tú, ¿cómo yo le voy a hablar a esa persona? No, Señor, no me pongas a hacer eso. Y es lo que te va a poner el Señor a hacer. Yo lo veo en esa área así, a Moisés. No que no pudiera hablar, no que no tuviera el conocimiento o la manera de liderar, no, más que nada como que él, ¿verdad? No se sentía preparado, ¿verdad? No se sentía que podía con ese paquete tan grande. Pero creo yo que como cuando tú eres llamado, desde que tú naces, desde que eres un niño, todo tiene que ver con tu llamado. O sea, la familia donde naces, los padres que tienes, las dificultades con las que te enfrentaste, el rechazo, todo se asocia para tu llamado. Y así fue con Moisés, y así es con todos nosotros. O sea, nada que Dios haya permitido en nuestra vida lo ha permitido para nuestro mal, lo ha permitido para llevarnos a ese lugar donde Él nos quiere poner. Y todo, tu padre, tu madre, tus hermanos, todo está perfectamente diseñado. Que nosotros lo utilicemos, ¿verdad?, como excusa, o que nos quedemos en el pasado, ¿verdad?, lamentando eso, o que nos aflija nuestro presente, ya ese es asunto de que nosotros no sabemos, ¿verdad?, estar en el pensamiento del Señor. Una pregunta. Sí. ¿Es posible que Moisés, cuando ve la zarza y le responde hacia Dios, pues ya habían pasado 40 años en el desierto donde Dios lo había tratado, había sido humillado desde que salió de Egipto, había estado fuera de todo ese imperio, de toda esa riqueza, y ahora era un pastor? ¿Será que también se sentía como inseguro, como que ese orgullo se fue hasta abajo y dijo, no, pues ya no sirvo para nada? Exactamente. Algo así. Así es. Sí, porque él cuida Porque tiene que llegar ese momento en nuestra vida donde decimos, no sirvo para nada. Señor, yo sin ti no soy nada. Eres tú, Señor. yo le decía eso de la deficiencia para hablar porque cuando la mamá lo educó y le transmitió sus principios hacia Dios, sus creencias, le enseñaron el idioma que ellos manejaban, el que hablaban en la tribu, me imagino que aprendió él, pero Bueno, que el niño llegó, qué bueno que me dice eso, ya pensé algo. cuando llegó a las nuevas costumbres de los egipcios, y si el niño tenía un problema para hablar y todavía aprender el idioma egipcio, porque tenían un régimen muy estricto porque era parte del gobierno, se sentaba a comer con los más altos rangos. Yo creo que el niño sufría de una opresión.
porque eran considerados niños deficientes, entonces lo trataban un Le voy a decir poquito. otra cosa, hermano, para que se ponga a pensar. Ahora lo hubiese ¿Y qué estudiado. tal que si él batallaba en hablar porque no era su idioma el hebreo Pues y sí, es su lo que idioma estaba, era el el egipcio? egipcio. Como cuando tú vienes, ¿verdad? Aunque aprendes inglés, jamás vas a hablar como los americanos nativos, jamás. Que se oye como mochito, raro. No, aunque tengas una pronunciación, o sea, El que acento, muy, el muy, acento, miren, Se si oye yo me quedé sorprendida porque cuando empecé a estudiar inglés, pues mi primera dificultad es el hablar, ¿verdad? Y yo decía, ay, pero me imagino con el tiempo o algo, y luego me dice una hermana joven, me dice, no te preocupes, hermana, dice, yo nací aquí en Bronzeville, toda mi vida fui aquí a la escuela, dice, y mi pronunciación no es como los americanos, jamás. Y dices, es que tú habla como puedas, no con que te entiendan. Dije, no, hombre, habérmelo dicho. Y me imagino que también eso fue algo de Moisés. Era tan preparado, tan elocuente en Egipto, ¿verdad? Porque ahí pasó 40 años. Ahora se va con los hebreos, ¿verdad? Y obviamente no pronunciaba bien. Por eso usaba, ¿no? Así es. Por eso es, no, mejor tu hermano, ¿verdad? Ok, entonces quiero señalar esto bien importante. Esto es en el Nuevo Testamento donde encontramos la historia, ¿verdad?, de Moisés relatada en los Hechos y en los Hebreos, que ahorita la vamos a leer, y también en Éxodo capítulo 2, y vamos a hacer como una pequeña cronología, ¿verdad?, de su vida. Entonces vivió en Egipto 40 años, ¿ok? Y luego vivió en el desierto otros 40 años, y los otros 40 años, ¿dónde vivió? En su peregrinaje con los israelitas, Con su suegro, ¿no? en el Sinaí. Así es. Aquí, acuérdense que está el suegro, que se casa, que tiene hijos y que todo, ¿verdad? Pero acá en el peregrinaje, Ya en la misión. vivió en el desierto, igual, en el O sea que vivió la misma cantidad de años en cada parte. Sí. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 nada más con que quiero que ¿verdad? Me llamó la atención esto, ¿verdad? Que está dividida 40 años en Egipto y luego se va al desierto donde tiene su familia otros 40 años, ¿verdad? Y luego con todo el pueblo otros 40 guiarlos. años. O sea, así se dividió su vida. Ajá. Y Fíjate, esto sin nos pagar da renta. a 120 años. Con el suegro, Y- en el monte. Ahora nosotros decimos, fíjate, a los cuántos años Dios lo utilizó y lo llamó, a los 80 años. Que a veces nosotros decimos, híjole, no, pues yo, mis 40 años, yo dije, caray, o sea, él nada más vivió en Egipto, mi edad apenas, nada más. Y él, o sea, yo fui llamada desde siempre, ¿verdad? Por el Señor. Pero ya cuando yo tomé, ¿verdad?, el llamado, pues ya fue como a los 23 años, ¿verdad? O sea, y yo respondí al llamado. Pero yo digo, imagínense, él fue utilizado hasta los 80 años aquí. Estaba llamado desde que nació. Sí, claro. Pero hasta los 80 fue que comenzó su ministerio. Toda la preparación que Dios tuvo aquí y que tuvo acá. Me Impresionante. recordó a este hombre que, no me acuerdo cómo se llama, alguien se va a acordar, que le pidió a Josué pelear por su tierra, que también ya tenía 80 años. ¿Fue Caleb? Ah. Y quiero leerles algo bien interesante que encontré. Esto lo dijo Modi. Dice, pensó que era alguien. A los 40 años pensó que era alguien. ¿Ok? Y luego, a los 80 años, después de haber vivido muchas cosas, ¿verdad? Dice, pensó que no era nadie. Y acá, cuando A los estaba con el 120. pueblo, dice, pensando lo que Dios puede hacer en un donal. El micrófono, hermana. El micrófono. La grabación. Disculpen, no, pero nadie lo ve, nadie lo ve. Imagínense, o sea, estamos viendo, si podemos hacer una cronología pequeña acerca de la vida de Moisés, podemos ver que está dividido en 3 secciones. Y la primera sección es, los primeros 40 años vivió en Egipto, los siguientes 40 años vivió en el desierto, ya teniendo una familia, ¿verdad?
Y los últimos 40 años él vivió como peregrino con el pueblo. Y esto nos da 120 años. Y vemos que su llamado, ¿verdad? Cuando él responde, cuando se pone en acción, ahora sí, es hasta los 80 años. ¿Ok? Ajá. 40 era sí, pero había algo que les había dado yo. Era pruebas. Uh-huh. 12 es autoridad, ¿sí? Gobierno. Y vimos el número 2, que era lo de los testigos. ¿Se acuerdan? Que el número 2 significaba testigos. Sí, que confirmaban una verdad. 7, perfección, sí. Pero 40 sí, ahorita me movió y dije, sí, era pruebas. Uh-huh. Sí, no, está. Ok, hay mucha esperanza para nosotros. Lo voy a borrar, porque luego me voy a. ¿Ok? ¿Cómo cuántos? O sea. Más o menos, pues son 40 años entre el... Acuérdense que. ¿Manda? Acuérdense que ellos, ¿cuántos años? ¿Cuántos años fueron esclavos? Acuérdense, que les dije. Bueno, 430 y luego quitamos, pero en sí esclavos. 144, ajá, así es. Entonces casi podemos ver, ¿verdad? Que, bueno, esto no, porque acuérdense que él a los 80 años es cuando salen. Él sale de, ¿verdad? Egipto con todo el pueblo, ¿sí? Pero estos 40 años son después de la esclavitud, ¿ok? Entonces, 80 años él estuvo viendo a su pueblo oprimido en esclavitud, ¿sí? Desde que él nació, ¿verdad? Pero él, 80 para 144, ok, son los años que estuvieron, ¿sí? ¿Más o menos? Más o menos, hermano. Pero usted nada más grábese que él vio 80 años de opresión. En su mente, Moisés, su vida, 80 años vio a su pueblo, ¿verdad? Cómo estaba siendo maltratado, cómo eran, ¿verdad? Denigrados. No. Así es. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ok. Ok, dice, versículo 11, capítulo 2, dice, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre, 40 años, ¿verdad? Y pudo observar sus penurias. De pronto vio un egipto golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Ok. Ay, discúlpenme. Vamos a ver cómo Moisés, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hace ante una injusticia? Él responde ante una injusticia, ¿verdad? No se queda como que, ay, mira, lo están golpeando, ¿verdad? Y bueno, y se va porque pues él es ahora sí que el príncipe, ¿verdad? No fue así, ¿verdad? Pero también quiero señalar que él no nada más estaba, ¿verdad?, con los hebreos. Él estaba ante cualquier injusticia y lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo se va desarrollando la historia. Pero aquí primeramente fue maltratado un hebreo por un egipcio. Quiero decirles, ¿verdad?, que cuando consulté, ¿verdad?, esta palabra en el original, no nada más era como que golpes, como que se pelearon, ¿verdad? No, eran los golpes tan intensos como cuando tú quieres matar a alguien a golpes, ¿sí? Ok, cuando tú quieres terminar con la vida de alguien. Ustedes alguna vez han visto algo en la televisión, ¿verdad? Cómo golpean a una persona es una cosa terrible, ¿verdad? Terrible que presenció Moisés, ¿verdad? Pero como dijimos que él apenas Dios lo iba a estar preparando, ¿verdad? Él actuó pues humanamente, ¿verdad?
O sea, el convertirse a los 40 años en un asesino, pues no era plan de Dios, ¿sí? Aquí tenía 40 años. ¿Y qué pasa, verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Huye, y al momento de huir, me puse a ver, dije, huyó, pero no fue nada inteligente. Ok, dice, miró entonces a uno y al otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, que se le salían los piecillos, las manillas, los deditos. O sea, yo dije, o sea, Moisés, tú tan inteligente, ¿verdad? Te preocupaste que nadie te viera, pero ¿por qué no lo ocultaste en un lugar donde tardaran tantito para encontrarlo? Lo que pasa es que cuando tú estás, o sea, con toda la adrenalina, cuando estás con todo el enojo, cuando no piensas, o sea, solamente sales al paso. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Que no hizo bien las cosas, definitivamente que no era de Dios, ¿verdad? Porque les vuelvo a decir, él sabía que era llamado, pero no esperó la preparación de Dios, ni que Dios le dijera cómo hacerlo. O sea, él sabía, toda su vida supo que él tenía que hacer algo para sacar a su pueblo de esa situación, ¿verdad? Pero actuó por su cuenta en este caso, ¿verdad? Actuó con su pensamiento. Y cuando consulté pensamiento en el original, cuando dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que tus pensamientos no son mis pensamientos, significa camino, voluntad. O sea, tu voluntad, tu camino no es el mío. Y así somos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Ajá. Sí, sí, sí. Es que el pecado te lleva a donde tú no crees que te pueda llevar. O sea, pienso que pues ser una persona a lo mejor podría ser pues iracunda, podría ser. ¿A qué te puede llevar ese pecado, verdad? Pues hasta matar, ¿verdad? Cuando no te controlas. Sí, cuando te enojas tanto y te descontrolas y haces algo, ¿verdad? E indebido, llegas a hacer algo, hay un problema en ti, en esa área, ¿verdad? Recuerden que aquí estamos viendo al personaje tal y como es, ¿verdad? Tal y como es. Entonces se sentía con autoridad también, ¿verdad? Porque era alguien. La reacción humana. Ahora también, ¿verdad? Así es. Sí, 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 sí. O sea, todo menos Dios. Todo menos Dios, ¿verdad? ¿Qué sucedió en este momento? Entonces, pero hasta las cosas, ¿verdad? Hasta el pecado nuestro, el Señor lo utiliza para bien, ¿verdad? Aquí podemos ver que lo lleva a ese lugar donde el Señor lo quería ahí. O sea, te quiero aquí en el desierto. ¿Y cuántas veces en nuestra vida el Señor así es con nosotros? ¿Verdad? Nos lleva en el lugar donde nada más Él, ¿verdad? Él y nosotros. Entonces, dice el siguiente versículo. Dice, miró entonces y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban contra sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Aquí es lo que les digo. Primero defiende a un, ¿verdad? Hebreo que es golpeado por un egipcio. Pero ahora ve a 2 hebreos. ¿Quién estaba peleando? ¿Un hebreo con un hebreo? Porque pudieran personas decir, no, es que era nacionalista, o sea, nada más estaba a favor de los hebreos. No, ¿verdad? Porque ahora vemos que hebreo contra hebreo y él, ¿verdad? También intercede ahí, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que dice, le respondieron, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Ahí sí dijo, piecitos para quién son, ¿verdad? Patitas para quién son. Aquí, dice, ¿a quién te nombró a ti gobernante? Le pregunta, o sea, le cuestionan. Aquí es cuando ya ni los tuyos te creen. Ni los tuyos te creen, ¿verdad? O sea, ni el mismo pueblo dice, ¿y quién te nombró a ti? Gobernante y juez como nosotros, respondió aquel.
¿acaso piensas matarme a mí como antes al egipcio? O sea, ¿por qué hace esta pregunta, verdad? ¿Y por qué él contesta con otra pregunta? Dice, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Le pregunta. Y luego responde, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? O sea, lo están cuestionando y cuestionando, ¿verdad? A Moisés. Entonces dice, esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Entonces, ¿por qué Moisés huye, verdad? Por miedo. Huye por miedo. ¿Y cómo lo tenía Faraón? ¿Cómo tenía Faraón a Moisés? ¿Como un traidor? Asesino, sí, pero como un traidor. ¿Por qué? Porque cuando alguien comete un asesinato, por ejemplo, el hijo del presidente comete un asesinato, ¿qué va a hacer el presidente? Tratar de encubrirlo lo más que pueda, lo más que se pueda, ¿verdad? Para salvar el pellejo de su hijo, ¿sí? Pero, o sea, Moisés, ¿verdad? Pues había sido de la realeza, había vivido en el palacio, había disfrutado de los grandes beneficios. Era alguien, pero como había matado a un egipcio, entonces lo tenían como un traidor y como un asesino. Y nos vamos a ir a Hechos capítulo 7. ¿Cuál versículo les había puesto? 19, 7:19. Ya pasamos todo eso, el 19, el 20, ya pasamos toda esa historia. Ahí comienza la historia, ¿verdad? De Moisés en el Nuevo Testamento, del 19 al 44. Nos relata toda la historia, pero nos vamos a ir al versículo. Y ahí en el 22, le reafirmo, hermano, ahí dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Por eso le digo que para mí sí era elocuente. No estaba asociado con la forma de hablar, sino a lo mejor no podía pronunciar bien, podría ser. ¿Verdad? Me quedo con esa yo, pero podemos pensar varias cosas, son teorías, ¿verdad? Entonces dice 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, por eso tenemos la edad, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirieron al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno del otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Verdad? Nos da más información, hechos, nos da información de cuándo sucedió, qué había pasado, qué le dijeron, más diálogo encontramos aquí, ¿sí? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Aquí ya se va más rápido a la historia, ¿sí? Y regresamos y vamos al capítulo número 3. Bueno, es importante señalar esto, ¿verdad? Ahora nos vamos a encontrar en el mismo Éxodo 2, cuando él ve a estas mujeres, cuando conoce, ¿verdad?, a su próxima esposa. Sí, hay que leerlo, rapidito nada más. Dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, ¿ok? Las cuales solían ir a sacar agua para llenar, dice, y darle de beber a las ovejas, ¿ok? Dice, pero los pastores llegaron
y las echaron de ahí. Ok. Huye al desierto, ¿verdad? Desierto. Ok. Está en Madián. Ok, y ahí se encuentra con ¿cuántas muchachas? 7. Bueno, 7 mujeres, ¿verdad? ¿Y quiénes la están agrediendo? Los pastores, unos malos pastores, ¿verdad? ¿Y qué no les están permitiendo? Es impresionante el pozo, bueno, en la actualidad todavía se llama Pozo de Moisés, ¿ok? Yo me imaginaba una cisterna como las he visto, ¿verdad? Así como que chiquitita, ¿verdad? Porque yo así las he visto, pero cuando me fui a investigar cómo era, es una cosa, un pozo es enorme, extremadamente grande, o sea que una persona se ve diminutiva en ese pozo. De hecho, tiene una construcción de unas escaleras, ¿verdad? ¿Y tú las has visto? Ah, ok, que vas bajando. Mande. Es grandísimo. Ok, para lo que vi es como que estaba aquí el monte, ¿verdad? Y está como que en medio, ¿verdad? Como así. Yo lo vi así. Y luego vi así como que las escaleritas. Ajá, ajá. Pero es grandísimo, grandísimo. ¿Sí? ¿Haz de cuenta? Ajá, ajá. Entonces, aquí, a lo que vimos aquí, primero, ¿verdad? Un hebreo por un egipcio, un hebreo con un hebreo, y ahora eran unos, le podemos decir, hombres contra mujeres. ¿Eh? O sea, él definitivamente estaba siempre tratando de hacer justicia, ¿verdad? Hacer justicia. Ahora, posteriormente, ahí mismo dice que cuando ya, ¿verdad?, las defiende, no nada más las defiende, sino que también que les ayuda a sacar el agua, les da inclusive a las ovejas y todo. Hace todo, ahora sí que él ayudó en todo, ¿verdad? Dice, hasta nos sacó el agua, ¿verdad? Cuando ya estaba contando ella a su padre, dice, hasta nos sacó el agua del pozo y dio a beber al rebaño. Dice, ¿y dónde está ese hombre? Le contestó, ¿por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora, ¿sí? Ella tuvo un hijo de Moisés, le puso por nombre Gersón. Está escrito diferente, Gersón, con U. Ok, pues dice, soy un extranjero en tierra extraña. Muy bien, muy bien, así es. Él estaba fuera, ¿verdad?, de su lugar. Estaba como extranjero. ¿Y saben qué? Que hasta lo notaron. O sea, lo notaron. ¿Por qué? Porque ellos lo confunden y dicen, no hombre, es un egipcio. Y ahí es donde vuelvo a pensar yo, ¿por qué? Bueno, dicen que se pudiera pensar, ¿verdad?, que pensaron que era un egipcio por su forma de vestir, ¿sí? Pero yo pienso que también por su forma de hablar. Por su forma de hablar también pudo haber sido, ¿ok? Entonces, híjole, no he podido salir de aquí. Hermana, pero Ajá. también fue acusado por la hermana de Sífora, también la hermana Ajá. lo quería y se resistió también, igual que José con la mujer. No entendí cómo. La hermana de Ajá. Sífora, De Séfora. bueno, ella también lo quería a él y él le decía que no y huía de Ah, la ok, tentación, ok. Ella se quería casar con él. Sí. Ujú. Sí, no, es un rollazo, pero híjole, me falta bastante bien importante. De hecho, necesito la media hora. Ok, vámonos a la zarza. En el capítulo 3 dice, un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro,
ok, que era sacerdote de Madián, ahí es cuando les digo, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb. Ok, ¿por qué dice Horeb? Horeb, ¿verdad? ¿Sabían que? Y monte de Sinaí, ¿verdad? Es el mismo, ¿ok? Ajá. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces dice, estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente, ¿verdad? Aquí vemos la manifestación de un ángel, ¿verdad? No quiero confundirlos y decir que Jesús es un ángel, no. Jesús, ¿verdad? Tomó la presentación, ¿verdad? De un ángel. Y aquí, ¿verdad? Es el Mesías, ¿verdad? Que lo podemos encontrar aquí y en otros episodios de la Biblia. ¿Alguien recuerda otro episodio? Cuando se presentó con Jacob y le cambió el nombre, la llave del árbol, y le dijo, suéltalo. Cuando peleó, ¿verdad? Así es. ¿En otra ocasión? Uh-huh. Así es, representaciones de Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque dijimos que Jesucristo estuvo ahí en todo el tiempo y no nada más se va a presentar como el ángel, sino también se va a presentar como el maná, se va a representar como la roca, o sea, Él en todo momento, ¿verdad? Y la zarza, ¿alguien sabe qué es una zarza? Seco, ajá, y que tiene espinos. Tiene espinos, ¿verdad? Que los espinos llegaron como una maldición, ¿verdad? De la creación, ¿ok? Entonces, la zarza no, es muy común en el desierto ver fuego de repente, tú lo puedes ver, ¿verdad? Pero aquí lo impresionante es de que no se consumía, o sea, no se quemaba, esto fue lo que llamó la atención de él. ¿Mande? Sí, o sea, no se quemaba. Esto es impresionante, ¿verdad? Entonces, y nosotros ya como que ya perdemos la percepción de la naturaleza del Señor en nuestros tiempos, que ya casi nada nos asombra. Si ven a nuestros niños, no se impresionan de nada más que de la tecnología, ¿verdad? Pero me imagino estar en el desierto y presenciar algo así, o sea, tuvo que llamar la atención, ¿verdad? De él, que hasta dijo, a ver, déjame ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, Dice, qué increíble, dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Cuando dice aquí me tienes, cuando dice heme aquí, es una disposición grande, ¿verdad? No nada más es, sí, ¿qué necesitas? No es, sí Señor, dime, ¿qué está pasando? O sea, es una disposición, ¿ok? Heme aquí, es muy importante esa frase en la Biblia, cuando es mencionada. Dice, ya se acerca, dice, quítate las sandalias. ¿Dónde encontramos también quítate las sandalias? ¿En qué otro evento de la historia? Así es, ¿verdad? Porque este lugar es santo, ¿verdad? Y aquí lo importante, yo soy, ¿sí? Yo soy. ¿Cuál es el otro que aprendimos? Tetragramatón, ¿verdad? Ok, y aprendimos Yahweh. ¿Sí está bien escrito? Sí. Es al revés, ¿verdad? Yahweh. Ok. Ok. Ya. Hay una H ahí, sí, con el libro, una B, E, H. Ahí sí. A ver, es Y-A-H-H. Ok. Este dijimos que era que Dios estaba presente, ¿verdad? Eternidad. Eternidad, presencia, ¿verdad? Y estas son en mayúsculas, ¿verdad? Habíamos señalado, ¿verdad? Porque se lee el hebreo de derecha a izquierda, de aquí para acá, ¿verdad? Los judíos siempre han tratado de esconder el nombre de Dios, ¿verdad? Y dijimos que esta se traduce Señor en mayúsculas, ¿verdad? Ok, Señor. Y luego vamos a ir al yo soy. Algo muy importante,
que aprendí, ¿verdad? Es que en el idioma hebreo no existe el presente, el ser y estar como nosotros, ¿verdad? Sino que asocia como fue, es y será. En todos los tiempos, ¿verdad? Aquí el Señor muestra no nada más un nombre, como cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? No, o sea, Moisés no quería saber cómo se llamaba en sí, como un nombre, ¿verdad? Como Shemot, como Shem. No era el nombre en sí, sino quiero conocer más de ti, ¿verdad? Porque el nombre, o sea, ¿quién eres? Entonces, el Señor, ¿verdad? Muestra su esencia, ¿verdad? Y me lleva, ¿verdad? A buscar el yo soy en la Biblia y encontré yo soy el pan de vida, ¿sí? Porque alimentó a los hambrientos. Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Porque le devolvió la vista a los ciegos. Yo soy el buen pastor, ¿sí? Porque le dio vida dio su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? Porque llamó a Lázaro. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Porque nos abrió el camino para la eternidad. ¿Y qué nos está diciendo, verdad? Que no temas. No temas porque yo estaré contigo, ¿verdad? Y nos dice cada día, yo soy tu fuerza, tu fortaleza, tu provisión, tu sanador. Yo soy la respuesta a tus necesidades. Y es una manera maravillosa y es la primera vez que Dios se da a conocer a su pueblo de una manera tan profunda de quién es Él. Y vienen ahí 3 significados que da el libro. ¿Alguien los estudió? Porque van a venir en el examen. Hay 3 significados que le da al yo soy en el libro. Al nombre yo soy, da 3 el libro que van a venir en el examen. Dice, ok, me lo van a ir dictando. Dice, este nombre significa el que existe y no depende de nadie. ¿Es el primero que viene? ¿Sí? El que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Asociado con eternidad, con Yahweh y el que es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que ellos siempre lo usaban el Dios de Abraham, siempre decían, ¿verdad? Y luego da su nombre, como lo vimos la semana pasada, el primero que dice, Shaddai. Ajá. El Shaddai, el Todopoderoso. Es de los primeros que hay muchos, ¿verdad? Pero este es de suma importancia que lo comprendamos, ¿verdad? Que lo comprendamos que no nada más es, por ejemplo, el Shaddai, el Todopoderoso, o Jehová Jireh, el proveedor, ¿verdad? Jehová Rafa, el sanador. No, esto es algo importantísimo, importantísimo. Habla de su eternidad, habla, ¿verdad? De que el que fue, el que es y que será. Y esto es bien importante, que no depende de nadie. Ajá. O sea, todos los dioses que tenían los egipcios dependían de una cosa. Y ustedes van a ver en las plagas, ¿verdad? Cómo se asocia cada plaga con un dios. Entonces, era una asociación, ¿verdad? De que necesitaba ese dios el agua, que lloviera, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? Que él se manifiesta como que yo no dependo de nadie. Y yo no tengo un fin. Y yo soy el mismo. Ajá. Así es como lo... Acuérdense que fue lo primero que les dije. Muestra la esencia, ¿verdad? No nada más muestra un nombre.
¿Sí? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Como diciendo omnisciente, omnipotente. No cambia. Lo escribí aquí, dice, el que existe y no depende de nadie, no tiene principio ni fin, ¿verdad? O sea, aquí Él no cambia. Y esto lo podemos encontrar en Hebreos 13:8, ¿sí? No hay un cambio en Él, o sea, es el mismo, imagínate. O sea, hay personas que conoces y son de una manera y luego pasa el tiempo y son de otra manera, ¿verdad? O sea, hay un cambio. No, Él permanece igual, ajá. Entonces, Él es autosuficiente, ¿verdad? No necesita de nadie, ¿sí? Él es eterno, no hay término en Él, ¿verdad? Es el principio y es el fin, el alfa y la omega, ¿sí? El inmutable es que no cambia, ¿ok? No está limitado por el tiempo como nosotros, ¿verdad? Que llevamos, ¿verdad? Ahorita estoy limitada por tiempo, por días, por fechas, ¿sí? Él no tiene un tiempo. Y nosotros, cronos, que vivimos en nuestro tiempo, queremos que las cosas se hagan, ¿qué? A nuestro tiempo, ¿verdad? Y vemos que Él no, ¿verdad? Que Él no lleva prisa. Él lo va a hacer cuando Él lo planeó, ¿ok? Entonces, Él es, ¿verdad? Y Él será. Y encontré algo muy interesante, ¿verdad? A lo mejor para mí, ¿verdad? Que decía, yo seré el que seré, yo seré lo que seré. O sea, viendo su soberanía, ¿verdad? O sea, yo seré quien seré y yo seré, lo que yo quiera ser, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar mucho porque van a venir pruebas en nuestra vida donde no vamos a poder entender, Señor, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Verdad? Como si fuéramos nosotros como las víctimas, ¿verdad? De la situación, pero creo que nada más ha habido un víctima en esta tierra y es Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros merecemos pasar por sufrimiento porque nosotros merecíamos la muerte y la muerte eterna. Entonces cualquier cosa que enfrentemos, ¿verdad? Nos hace recordar, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Él es soberano. Él decide ser lo que Él quiera hacer en nuestra vida y lo va a hacer, pero lo va a hacer con propósito. O sea, yo me imagino a Moisés, yo digo, no, qué tremendo, o sea, qué tremendo su vida, cómo él pudo haber estado allí al pie del cañón, ¿verdad? Entonces, quería mencionarles, ¿verdad? Que Baal, ¿verdad? Necesitaba de la lluvia para ser efectivo, pero el Señor se presenta, ¿verdad? Con esa identidad divina, el único Dios, que no hay otro como Él, ¿verdad? O sea, Él es la fuente de todo, de todo, de todo. Su poder es ilimitado, ¿sí? Y que debemos de confiar en su llamado, ¿ok? Y quisiera señalar un poquito acerca del llamado, ¿verdad? Porque dije, es algo importante que nosotros tenemos mucha duda, ¿verdad? Acerca del llamado. Todos somos llamados ¿a qué? A la salvación, ¿verdad? En una forma general, ¿ok? Pero aquí empezamos a ver, ¿verdad? Que Dios llama a Moisés y le estaba comentando, no sé qué hermano, le digo, oiga, ¿ya se dio cuenta? A ti creo que te estaba comentando, ¿ya te diste cuenta que a todos los que llamó Dios eran pastores? O sea, eran pastores, ¿verdad? Que a la mayoría también los llevó al desierto, ok, son coincidencias. Entonces, quiero decirles que hay una diferencia entre aquí en el mundo, ¿verdad? Nosotros le podemos llamar como un oficio. Este es un oficio al que me quiero dedicar o una profesión, ¿verdad? Entonces en el oficio siempre nosotros vemos nuestras habilidades que tenemos, ¿sí? De toda índole, habilidades, ¿ok? En el llamado no es a base de nuestras habilidades, gran diferencia, ¿ok? No importa tus habilidades, ¿ok? Porque estas el Señor te las va a ir dando, ¿verdad? O te va a ir preparando y posteriormente van a hacerse efectivas en nuestra vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque debe de quedar bien claro que Dios no nos llama por lo que somos, ¿sí? Ni por lo que podemos hacer. Dios nos llama porque Él así lo decide, porque nace en el corazón de Dios, ¿sí? Pero para todo llamado debe de haber una respuesta de parte de nosotros, ¿ok? O sea, no puede ser nada más, llamó a Moisés y Moisés como si nada, así, no, ¿verdad? Él respondió al llamado. Así es que dice
también dice, nos llama a nosotros en forma particular como a individuos, a una misión específica, en este caso, ¿verdad? En mi caso, al ministerio pastoral, ¿sí? Para convertirnos en embajadores en su voz, ¿verdad? Y en sus representantes, ¿ok? No existe una vocación, una profesión o un oficio más importante y más noble, ¿sí? Que responder al ministerio pastoral, ¿sí? Pero también escribí, es un llamado muy demandante, ¿sí? Y desafiante. Que si no tienes un llamado de parte de Dios, vas a marchar, ¿verdad? Vas a desertar. O sea, el llamado genuino es el único que te mantiene de pie, ¿sí? Entonces, se inicia, ¿verdad? De parte de Dios, ¿sí? En su perfecta voluntad, ¿ok? Y vemos, ¿verdad? Que es una intervención divina, ¿sí? Y que el Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros respondamos en obediencia. Y puse de ejemplo, ¿verdad? Si ustedes quieren buscar diferentes llamados en la Biblia, encontré el de Jeremías 1:5, ¿sí? El llamado de Ezequiel en el capítulo 2, como para ejemplos. Y lo único que yo pude en mis palabras escribir, ¿verdad? ¿Qué es el llamado? Puse, es algo que sabes que debes de hacer. O sea, ¿qué quieres hacer? No precisamente, ¿sí? O sea, cuando el Señor me llamó a mí, yo dije, ay Señor, pero yo no quiero cantar, yo no quiero estar frente al público, o sea, a mí me da bastante pena, yo no voy a poder hacerlo. Y puse bastantes excusas como Moisés, ¿sí? Bastantes excusas, pero yo sabía que era algo que yo tenía que hacer, entonces intenté hacer una carrera secular, ¿verdad? Porque dije, bueno, es que yo lo que siempre he deseado es ser maestra. Entonces estudié la carrera y le echaba bastantes ganas, me fue súper bien, salí con 9.6, o sea, me afané tanto en mi promedio, en mi desempeño, en aprender, en ser puntual. Y cuando terminé la carrera, dije, me siento vacía. Siento que esto no era lo que Dios quería para mí. Dios me lo permite, ¿verdad? En mi voluntad, pero no era su voluntad. Entonces yo sabía, ¿verdad? Que algo, o sea, no me sentía tranquila, ¿verdad? Haciendo esto. Y quiero decirles que Dios, ¿verdad? Confirmó mi llamado. O sea, me lo confirmó a través de la oración, a través de la palabra. Estuve orando mucho, ¿verdad? Y me dio esa convicción en mi corazón. O sea, de saber que Él me estaba llamando. Entonces, también algunas personas, ¿verdad? Confirmaron mi llamado que estaban alrededor de mí, ¿verdad? Diciéndome, creo que sí, tú eres llamada por el Señor. Y todo fue embonando, ¿verdad? Embonando. Y también quiero decirles, ¿verdad? Algo muy personal que siento que es algo bien importante. Cuando tú eres llamado, necesitas casarte con una persona, bueno, para que lo digan a sus hijos, ¿verdad? Con una persona que tenga también el llamado. Esto es bien importante. O sea, es que la persona con la que te casas también tiene que tener el llamado. Si no, esto va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Entonces, cuando usted ve a alguien con un llamado, déle este primer consejo, que tu esposa, lo que vayas a elegir también, porque eres parte del llamado. Aquí yo veo, ¿verdad? A Caleb como llamado y yo como ayudándole, ¿verdad? En su llamado. O sea, si yo no hubiera sido llamada, creo que hubiera sido esto muy difícil para mí, ¿verdad? Llevar las cosas como Dios las ha querido. Y no me quiero ir, ¿verdad? Sin ponerle las excusas porque van a venir en el examen, ¿ok? Vamos a ver las excusas que pone Moisés. ¿Dónde las puse? Aquí. Ok, miren, les iba a poner unas preguntas, pero como que está un poquito más largo, me conformo con que me pongan las I, ¿ok? Las excusas están basadas en la letra I, ¿sí? Para que se acuerden y sea fácil de memorizar. Incompetente, ¿sí? Este es 3:11, Éxodo 3:11, ¿ok? Ahí las pueden ir leyendo ustedes. La siguiente es, se sentía ignorante. Moisés se sentía ignorante. Éxodo
3:14. Se sentía inadecuado. Éxodo 4:1. Y se sentía incapaz. Éxodo 4:13. ¿Sí? 4:13. En el primero dice, ¿quién soy yo? Sentía incompetente, o sea, yo no voy a poder hacerlo. Y luego se sentía ignorante, porque después dice, ¿y quién eres tú? ¿Verdad? Cuando le pregunta. La siguiente, se sentía inarticulado, es lo que dijimos, o sea, que algo pasaba en su boca, ¿verdad? No podía pronunciar, a lo mejor era tartamudo, a lo mejor era el idioma, pero se sentía inarticulado. Dice, nunca fui un buen orador, le dice, ¿verdad? Esta excusa. Y la siguiente, sé que puedes encontrar a otro mejor, se sentía incapaz. Y nos identificamos con todas las excusas de Moisés, ¿verdad? Con toditas. Yo me identifiqué con todas, dije, o sea, lo mismo me pasó. ¿Ok? Entonces estas van a venir en el examen, va a venir lo de yo soy, también en el examen. Cualquier otra duda que tengan del examen, por favor me mandan un mensajito y se las aclaro o les doy la respuesta. Si no la tienen, ¿ok? Y me faltó bastante. Pero, sí, eso ya lo voy a tener que dejar, ¿verdad? Porque ya terminamos estas 2 primeras hojas, pero espero que hayan comprendido el mensaje y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos llevas, Padre, a este conocimiento, porque sabemos, Señor, que tú nos estás hablando en este momento, cada uno de nosotros, Señor, nos estás mostrando el ejemplo de Moisés, Señor, pero cada uno de nosotros, Padre, yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo conoces todo, Señor. Yo sé que en este lugar, Señor, hay uno de tus hijos que han sido llamados, Padre, para tu servicio, Padre. Te pido por ellos, Señor. Yo oro por sus vidas para que ellos puedan conocer exactamente a qué los estás llamando, Señor, porque no todos tenemos el mismo llamado, pero sí que todos estamos viniendo aquí, Señor, para conocerte más, para ver qué tú quieres de nosotros, Señor, y llevar esta vida con propósito, Señor, no nada más el trabajar, el venir a la iglesia, sino que tú les muestres a ellos, Señor, en oración, Padre, en palabra, que les vayas abriendo el camino, Señor, lo que deben de hacer, Señor. En tus manos los pongo y te damos gracias, Señor, por toda la enseñanza de hoy y por toda la que nos vas a seguir dando. Te glorificamos, bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén.